Hola, buenas tardes y bueno, y bienvenidos a la casa virtual de Audema. Pues ya sabéis, bueno, los que no nos conocéis, que somos la Asociación Universitaria de Mayores de Alcalá, que hemos salido de las aulas del programa de mayores de la Universidad de Alcalá y que estamos encantados en este día pues, de inaugurar una actividad nueva de nuestra asociación, como es la presentación de obras literarias y en esta ocasión pues estamos encantados de tener con nosotros a don Abel Cádiz Ruiz, a quien le agradecemos, le damos la bienvenida con nosotros y le agradecemos sobre todo que tenga la deferencia de presentar su libro aquí en Audema. Bueno, nos va a hablar de la historia del poder y lo que pasa que si me lo permiten, me gustaría que conocieran un poco y de forma muy resumida a nuestro autor. Y yo he hecho un pequeño resumen que espero que don Abel esté de acuerdo con él. Si no, bueno, ya me dirá algo y me echará la bronca por detrás en cualquier momento. Pero bueno, ya empiezo. Abel Cádiz, bueno, se ha formado en magisterio, graduado social y ciencias empresariales. Ha actuado como profesor en másters de dirección en ICA, ICA y ICADE. Y además ha participado como ponente en diversos congresos internacionales. Durante su paso por la política, asumió en el pasado un compromiso con la transición, acompañando al primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez. Fue del Consejo Nacional de UCD y presidente del partido en Madrid. Desde 1990 y por su formación, orientó su vida a la actividad empresarial, participando en la creación de numerosas empresas y formando parte de varios consejos de administración. Don Abel Cádiz es autor de numerosos escritos, entre otros una novela que hemos estado hablando hoy justamente de ella, de corte histórico, El manuscrito de Judá, de la editorial Visión Libros, de 2016. La historia del poder, editorial Fundación Emprendedores, Madrid 2020, es un relato sobre el poder humano desde sus orígenes. Es la obra, el lector se va a encontrar con un gran trabajo de investigación de más de 5 años, en el que nuestro autor revisa desde el primer capítulo las diversas civilizaciones y actos históricos que han tenido como protagonista al ser humano sobre nuestro planeta Tierra. Sin más dilación, y siendo él la persona más importante de este acto, pues doy paso a don Abel Cádiz para que haga suya la presentación de su libro La historia del poder y le voy a pasar los mandos de esta conferencia, más que nada para que ya les pueda ya empezar con sus palabras y a saludarles a todos. Un momentito, ya le paso y ya comparto con él para que él pueda ya hablar. Abel, cuando tú quieras ya tienes toda la pantalla ya para ti. Muy bien. Ya puedo mostrar mi pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación de Audema para hablar de la historia del poder. Este es un libro que, como ha contado Elisa, empezó a preocuparme como tema hace no menos de 5 años, que fue cuando, con una bibliografía importante, empecé a buscar fuentes y a hacer un recorrido histórico por la historia desde que el hombre, en lo que se refiere a la pulsión del poder, empezó a tener protagonismo. Por tanto, el primer capítulo del libro, que se titula Sapiens, habla del hombre en su momento primitivo, cuando seguramente en la sabana africana un mono, según nos cuentan los biólogos, se puso de pie y miró al frente en lugar de mirar al suelo, como era la costumbre animal de nuestros ancestros. A partir de un determinado momento, en el grupo humano, el poder es una pulsión que se experimenta y se plantea desde la cercanía sin gran dificultad. Es decir, en un grupo de 10, 12, 15, 20, hasta 60, 70 personas, asumir el papel del líder es relativamente fácil porque puede basarse en la fuerza, en la inteligencia, en la capacidad para manejar al grupo.
pero cuando se empiezan a formar los reinos y los imperios, el poder adquiere una gran complejidad. La inquietud que a nosotros, los civiles, los humanos de nuestro tiempo, nos debe concernir de lo que significa el poder, nace de la inmensa capacidad que tiene el poder de regir nuestras vidas. Es decir, al punto de que nosotros, los que estamos ahora en esta charla coloquio, pues somos, en función del azar histórico, afortunados porque hemos vivido, yo en concreto, toda mi vida en paz, puesto que nací después de la Guerra Civil Española. Pero ese periodo que nosotros hemos vivido en paz es absolutamente anormal en la historia. Antes de que se haya desarrollado nuestra vida, es rarísimo encontrar un periodo en la historia humana en la que no haya habido guerras u opresión de unos hombres por otros. Y esas guerras, esa represión, esa forma de alterar la vida humana es siempre la consecuencia de las decisiones de poder. Por tanto, mi libro lo que relata es ese proceso histórico deteniéndose en los grandes hitos y también en los grandes personajes. Hay figuras apasionantes, hay momentos en la historia de la humanidad que tienen una carga de enseñanza enorme, incluso para verla desde nuestro tiempo. Alguien ha dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y la verdad es que muchos de los comportamientos que nosotros hemos visto en el tiempo presente, en nuestras propias vidas, tienen siempre un antecedente histórico. Pero claro, la materia tiene tal complejidad y tal extensión que era absolutamente inviable resumir en una charla lo que yo quisiera transmitir de mi libro. Entonces, precisamente por nuestro vínculo alcalaíno, he querido hacer una selección muy concreta, que es la que ha servido de presentación por parte de Audema para invitaros a esta conferencia. El primer contenido que voy a desarrollar se refiere básicamente a nuestro gran e inmortal paisano, el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros es una figura histórica de gran relevancia, pero sobre todo, además, muestra una faceta que es que en el poder es singular, es extraordinaria, porque, como veremos a lo largo de la explicación que haga sobre su figura, en los aspectos más concretos, Cisneros no es un hombre que tuviera arraigada la pulsión del poder, sino que llega al poder básicamente contra su propia voluntad. Llega al poder como consecuencia de un ejercicio de responsabilidad al que ahora me referiré. El segundo tema va a ser un flash muy concreto que también tiene una vinculación con nuestra ciudad, con nuestro entorno, y es el momento de la transición española, que es además el momento en el que Adolfo Suárez, en 1977, firma el decreto de la recuperación de la universidad, con el nombre de Universidad de Alcalá de Henares, puesto que el nombre de la Complutense, que fue nuestra universidad originaria, creada por Cisneros, se ha mantenido en Madrid. Y el tercer contenido se basa fundamentalmente en uno de los temas que a mí me parece más complejo, interesante e inquietante del presente, que es China. Y he querido elegir, entrando a fondo en cómo se ha organizado el sistema desde Mao Zedong al momento presente, he querido sobre todo centrar la atención también en algunos aspectos que tienen una relación, vosotros podréis inferir en qué grado, con el fenómeno del COVID-19. Como consecuencia de algunas de las vertientes organizativas que se producen en la China del presente. Y dicho esto, como guión previo de lo que va a ser nuestra charla, paso a referirme a Cisneros.
Para hablar de Cisneros hay que hablar previamente del momento estelar de Isabel la Católica. Isabel la Católica llega al trono de España casi de forma casual y no sin dificultad, puesto que su hermano, el rey, ha tenido una hija, que es, como sabemos todos por la historia, se llama Juana, a la que apodan de inmediato la Beltraneja porque aseguran que la reina de Portugal, su esposa, ha tenido a esa hija como consecuencia de sus amoríos con un noble de la corte, y cuando prevalece en el rey Enrique IV, que es un hombre de personalidad muy débil, cuando prevalece en él la convicción de que su mujer es adúltera y es la madre de una hija no propia, no suya, es cuando, luego se arrepentirá, le otorga el poder sucesorio a su hermana Isabel al nombrarla princesa de Asturias. En el libro, el tiempo que dedico a la biografía de Isabel la Católica, los que tengáis ocasión luego de leerlo, es apasionante. Isabel es una mujer absolutamente admirable, es un arquetipo que 500 años antes de este siglo en el que la mujer ha cogido la prepotencia que merece, en el siglo en que ella nace, ella adquiere una posición de poder extraordinaria que incluso hace en su relación con Fernando, que es un poderoso rey y un hombre con una enorme pulsión del poder, hace que estén en tablas, que no haya cesiones concretas y que ella se mantenga como reina de Castilla y él sea el rey de Aragón, y tanto monta Isabel como Fernando, en tanto reinen juntos, pero en cuanto ella muere, como luego sucederá mucho antes que el marido, surgirá un problema, un grave problema para la unidad de España, que precisamente resuelve el cardenal Cisneros. Isabel llega a ser reina gracias a un alcalaíno, entre otros apoyos, y ese alcalaíno lo tenemos en la plaza de San Diego, en escultura. Esto es el resumen de lo que he comentado, que va a consistir la charla, y este es el arzobispo Carrillo. Y está justamente ahí en la plaza de San Diego, y este es un personaje singular, un hombre con una ambición potente, un hombre con una pulsión del poder innegable, que apoya a la reina y posibilita la llegada de Fernando, porque tiene tropas y es un obispo guerrero, y posibilita que ambos lleguen a ser líderes de España. Pero el jerarca más importante de la época es el cardenal Mendoza. Y cuando los reyes tienen ya el poder suficiente para poder inclinar la balanza respecto al nombramiento del cardenal de España, se inclinan por Mendoza. Esa es una deriva que se le achaca a Fernando como un rey con una gran capacidad política, al punto de que fue un modelo elegido por Maquiavelo, que lo cita en El Príncipe como un hombre astuto y de una gran capacidad de maniobra. Y esa maniobra se manifiesta en que opta por Mendoza, pese a que Carrillo había sido uno de los grandes valedores del matrimonio. Lo que ocurre entonces es que Carrillo tiene un enojo insuperable, su rabia frente a Isabel es absoluta. En un determinado momento incluso comenta en su entorno inmediato: a esta mujer yo la hice reina sacándola de la rueca y yo la volveré a llevar a la rueca. El cardenal Mendoza, que es el que veis en pantalla, es el que se ha convertido básicamente en el hombre del poder de la Iglesia en España. Carrillo ha sido relegado, se le mantiene como arzobispo de Toledo,
en cuyo arzobispado está incluido Alcalá, pero realmente quien tiene la gran capacidad eclesiástica en España es el cardenal Mendoza, que es uno de los grandes nobles de la época y de origen castellano-manchego, puesto que sus orígenes están en Guadalajara. En un determinado momento, y cuando ya se ha producido la guerra de Granada y por tanto la conquista, hay un momento en el que el que era confesor de la reina, Hernando de Talavera, es nombrado obispo de Granada, de la Granada recién conquistada. Y entonces la reina pide al cardenal Mendoza que le aconseje para elegir un confesor. Claro, para él, escuchar que la reina le pide consejo y que se ha quedado sin confesor es la gran tentación. Qué gran ambición, qué gran ilusión alimentaba entonces Mendoza para poder escuchar a la reina en la intimidad del confesionario. Pero claro, la pretensión de Mendoza ante una reina como Isabel es absolutamente ilusoria, porque los pecados del cardenal Mendoza son pecados conocidos, están presentes, tienen nombre y llevan los nobles apellidos de su casa. Son 2 hijos que nacieron de su relación con una dama de la corte. Incluso tiene un tercer hijo, nacido de otra amante en Valladolid. Por tanto, Mendoza sabe que Isabel no lo va a aceptar de ninguna manera. Y entonces le propone a un fraile de su entorno que le tiene impresionado por su inteligencia y también por su sencillez. Lo reconoce desde hace años, pues desempeñó el cargo de capellán mayor de Sigüenza, incluso sufrió una represión que se manifestó en unos días de cárcel por parte de Carrillo, a causa del acercamiento que tenía el cardenal, el entonces sacerdote Cisneros, hacia Mendoza. Y en los 10 años que trabajó como capellán, adquirió prestigio, estudió hebreo, administró con honradez. Ahora debería yo recuperar mi imagen, porque lo que no quiero es... Nada, no lo sé hacer esto. Bueno. A ver, ¿qué imagen quieres ir? ¿Hacia? Sí. Baja el cursor. Sí. Baja más. A verla en pantalla. No, tu cursor, estás con el ratón, ¿verdad? Sí. Baja hacia el fondo de la pantalla. ¿Fondo? No, fondo no, perdona. El lado inferior de la pantalla, pero la pantalla tuya. Te va a salir ahí unas... Convertir a... No, nada, no toques nada, Abel. Mira. La pantalla aquí para ¿Perdona? Sí. Mira, tú llevas ahora. Ya está. Vale, dale ahora a tu tomavistas, a tu cámara. Perdona, oye, soy primerizo en esto, perdona. Tranquilo, nada, y además lo pasamos muy bien, o sea que nada, los nervios no hacen nada. Mira, el cuadro de mandos, sí. ¿sabes? Dale a lo que es el que está debajo justamente del audio, del micrófono. Vale. Bueno, ahora me estáis oyendo, ¿no? Te estamos viendo totalmente, pero no vemos tu documento. Ahora no hace falta que me veáis mi documento. ¿Te queremos ver a ti nada más? Sí, no, yo la diapositiva que puse eran un poco las figuras básicas que... Vale, entonces... La etapa de Cisneros. Ahora estamos ante un hombre que ha sido elegido por Mendoza para ser confesor de la reina. Es nuestro paisano, el hombre que entra en palacio para su primera entrevista con la reina y que causa una impresión entre los consejeros, porque es alto, tiene un semblante pálido, demacrado, viste un tosco sayal, calza unas gastadas sandalias
pero su porte transmite respeto, produce la impresión de estar ante un hombre santo. Al ser presentado a la reina, intenta convencerla de que su vocación es el claustro, su apartamiento del mundo. De hecho, ya lo había hecho, había renunciado a todo, a la carrera, y se había convertido en un franciscano. La pobreza era su vida, el pensamiento, la oración. Y además él dice, pero ¿cómo yo voy a responder ante Dios de la conciencia de la soberana de tantos reinos? Le dice Cisneros a la reina, absolutamente abrumado. Pero claro, Isabel la Católica ya está en la plenitud de su poder. Ella no es sensible a ningún argumento que se oponga a su voluntad. Y además se siente fascinada por este asceta que va a convertirse en su confesor. Y lo hace el confesor. Y le obliga a ser su confesor, y pronto se deja guiar por la precaria inteligencia del Cisnero, al que lo primero que le pide es que ponga orden y moralidad en los monasterios y en los cabildos del reino, porque aquello era un desmadre absoluto. Y Cisneros se monta en su burro y empieza un recorrido incansable por conventos, observa la degradación del clero, en el que abundan analfabetos, oportunistas, cuando no abades que mantienen a las mancebas dentro de sus sagrados recintos, y logra lo que la reina esperaba de él. Y en 1495, después ya de estar unos años acreditándose como un hombre absolutamente sabio y con una gran ascendiente sobre la reina, muere el cardenal Mendoza y queda vacante la diócesis de Toledo. En ese momento, la reina le llama y le entrega no tengo escrito una diapositiva, pero para no tener el mismo problema que antes, os la voy a comentar, porque básicamente la puedo reproducir de memoria. La reina le llama y él acude, y ella se limita a entregarle una carta. Y le dice, Padre mío, le dice la reina, mirad esta carta de su santidad. Cisneros toma la carta, lee su encabezamiento y su rostro se demuda. ¿Qué es lo que pone la carta? La carta va dirigida por el Papa, a nuestro venerable hermano Fray Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo. En ese momento él deja caer el escrito y exclama perplejo, esto no puede, es un error, esto no puede ir dirigido a mí. Atropelladamente da la espalda a la reina, sale del salón y del palacio hacia su convento. A un fraile de su confianza le pide que le acompañe y escapa hacia Ocaña. Y entonces, por orden de la reina, logran detenerle con caballos de posta, le hacen volver al palacio y ella le dice que tiene que aceptar el cargo. Y se produce un estira y afloja que dura 6 meses. A los 6 meses, Cisneros se convierte en arzobispo de Toledo, lo asume y entonces la responsabilidad le impele a desarrollar toda la plenitud de su creatividad y de su energía y de su fuerza. Es el momento en el que funda la Universidad de Alcalá, en la que se forman los talentos más relevantes de la época. El objetivo básico es hacer que el poder de la Iglesia y el poder civil sea regido por personas formadas en la Universidad de Alcalá. Pero entonces se ha producido, como visteis en una de las diapositivas, la toma de Granada, los reyes han unificado a España y en ese momento a Cisneros le piden también que ponga orden en Granada porque el obispo de Granada, Hernando de Talavera, el bueno de Hernando de Talavera, era permisivo y a los reyes, y concretamente a la reina Isabel, la cadencia de las conversiones moras al cristianismo no le convencen e impone que sea
Cisneros el que vaya allí y resuelva la cuestión. Y Cisneros llega allí y, con arreglo a los estímulos de la época, a su energía desbordante, a la fuerza de su convicción y a la disciplina que impone, logra que aquello cambie radicalmente. Empiezan a producir muchas más conversiones, quema libros, quema todos los libros, salvo los de medicina, que los manda a la Universidad de Alcalá. Cuando la reina muere en 1504, es el momento crítico en el que las posibilidades de que lo que habían logrado unir Fernando e Isabel se rompa de nuevo. Y es en ese momento cuando el arbitraje de Cisneros se convierte en decisivo para el orden del reino. Es un momento en el que, como algunos de vosotros recordaréis, porque lo habréis leído, en la historia de España aún, es el momento en el que se pronuncia su famosa frase: estos son mis poderes, cuando los nobles más levantiscos le dicen, bueno, pero usted, padre, ¿en virtud de qué poderes está dictando instrucciones, está dictando orden y está manteniendo el poder en el reino? Y él entonces abre la ventana, muestra los cañones y la tropa que tiene ahí en el patio de armas del Palacio Arzobispal y dice, estos son mis poderes. Eso es un símbolo, porque es un símbolo de su capacidad, porque básicamente lo que Cisneros logra en ese periodo que va desde la muerte de Isabel y luego la muerte del propio rey Fernando hasta el momento en que ha de llegar Felipe el Hermoso, que es un rey inquietante para el orden real porque está de alguna manera en complicidad con los franceses, que son los grandes enemigos de la corona de España, y por otra parte disiente radicalmente de las políticas de Fernando el Católico, su suegro, y cuando viene muere sin que se haya podido probar que fuera envenenado en Burgos, después de, como sabemos todos, después de un ejercicio violento de juego de pelota, sudoroso, bebe agua fría, esa noche se indigesta, sufre unas convulsiones y muere. Algunos han apuntado que hubo veneno. Nadie lo ha podido probar, pero el hecho cierto es que de nuevo se hace cargo Cisneros del orden del reino. Fernando el Católico está muerto, ha muerto Felipe y quien tiene que heredar España es un joven de 17 años que es el nieto, que luego será Carlos I de España y V de Alemania, el nieto de Fernando y de Isabel. Por tanto, y aquí terminamos la parte dedicada a Cisneros, nuestro gran paisano, cuyo quinto centenario se ha celebrado recientemente, ha sido el hombre clave en la historia de España en que, llegando al poder por sentido de la responsabilidad y no por pulsión instintiva, no por la fuerza que a muchas personas les anima para conseguir el poder, llega al poder en España y lo ejerce por responsabilidad, marcando un hito en la historia y haciendo posible que la unidad de España no se resintiera. Aquí damos término, por tanto, a la primera parte de los temas elegidos del libro, como ha sido el de Cisneros. Y vamos a pasar al siguiente capítulo, para lo cual ir desarrollando la conferencia sobre la base del contenido segundo que habíamos propuesto, que es el momento de la transición y de la vida de UCD. Si he elegido esto es porque de alguna manera yo, socio de Audema y miembro de Alcalá, participé en ese momento. Es decir, y ahora vamos a hacer un ejercicio de retrospección, y especialmente de todos aquellos que habéis vivido la transición española con distintas edades, para situarnos en la muerte de Franco. La diapositiva que yo acababa de poner y que en un determinado momento ha aparecido fugazmente es el momento en que muere Franco, se genera una conmoción absoluta. El gobierno, Arias sale en televisión llorando, Franco ha muerto, y en ese momento hay una gran zozobra, porque claro, acababa una dictadura, Franco se consideraba dictador
Y no le preocupa. Yo dedico en el libro un capítulo entero al franquismo y al franquismo, buscando además fuentes no españolas para desproveerlas de la pasión que suscita su figura, sino el análisis que han hecho de su gobierno, de su periodo de 40 años, de la habilidad con que consiguió el poder, de la forma en que se fue desembarazando de todos los rivales posibles, desde el momento en que se lleva a cabo el alzamiento, y es uno más entre los generales, ni siquiera el primero, y mucho menos el más antiguo, hasta cómo se convierte primero en el jefe de los ejércitos, después en el jefe de gobierno y después en el jefe del Estado. Y cómo, de alguna manera, soporta y supera todas las presiones, cómo, siendo aliadófilo su régimen en la primera etapa de la Guerra Mundial, se le convierte luego de manera absolutamente hábil para pasar de ser un gobierno de alguna manera alineado con el fascismo italiano y con el nazismo hitleriano, y cómo va evolucionando y cómo va sorteando cuantas dificultades se le plantean, algunas incluso por la propia oposición, para gobernar España hasta su muerte durante 40 años. Pero el hecho cierto es que cuando se produce su muerte hay una enorme inquietud, una gran preocupación. ¿Qué puede ocurrir? España tiene un antecedente sangriento en el siglo pasado, tiene en el presente siglo su guerra civil terrible, con cientos de miles de muertos, una represión potente, y solo hay un atisbo de espíritu a rescatar, pacífico y civilizado, a partir del discurso en 1938 de un paisano también nuestro, de un hombre de Alcalá, que es Manuel Azaña. Manuel Azaña en 1968 está dolido, es un hombre ya acabado, va a morir muy pronto, tiene que huir de España. El gobierno de la Segunda República le ha marginado absolutamente, no pinta nada, en Cataluña no le hacen ni caso, se considera que le han traicionado, pero da un discurso en Barcelona que termina diciendo: cuando la antorcha pase a otras manos, a otras generaciones, que piensen en los muertos y que escuchen la lección. Ellos nos envían el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón. Es decir, ese discurso de Azaña, en los años, la década de los 50-60, está presente en algunos miembros de la oposición. Hay una carta, un escrito, un documento interesante que en el libro resumo de manera muy precisa, que escribe justamente un hombre importante del régimen, cuyo padre y abuelo fueron fusilados en la zona republicana. Y este hombre, Javier Pradera, entabla una relación cordial con un miembro del Partido Comunista de España. Es Jorge Semprún, que luego será ministro con Felipe González. Y entonces ellos escriben un manifiesto en el año 1956 en el que aprovechan la efeméride, porque es el año de la victoria de Franco, están dándole el régimen está haciendo gran alarde de lo que ha significado este primer periodo, y entonces ellos lanzan un escrito, en ese momento no se conoce en el régimen, en el que dicen que quieren un porvenir común de reconciliación con España y con nosotros mismos. Es decir, ese es el espíritu que luego reaparece en la transición y del que es protagonista básico Adolfo Suárez. En el año 1976-77, el Partido Socialista, el Partido Comunista ya había asumido como consecuencia
de la operación extraordinaria de Adolfo Suárez de legalizarlo, en contra de todos, incluso del propio PSOE, que aceptaba que el primer periodo de la política en España, en la España democrática, se hiciera sin los comunistas. El ejército no lo quería de ninguna manera, pero Carrillo dio una muestra de habilidad absoluta en su capacidad de maniobra, en su capacidad de contacto, y finalmente, al ser legalizado, se produce ya el momento indiscutible de unas elecciones que van a ser constituyentes. Esas elecciones en las que Suárez quiere participar, se encuentra que no tiene partido, no existe. Los que le han madrugado son Felipe González por una parte, que a partir de un partido minúsculo, porque no tiene más allá de 2.000 o 3.000 militantes, pero tiene la legitimidad histórica y ha vencido a los socialistas de Toulouse, a los hombres que vivían en el exilio, que ya eran mayores, que además no habían asimilado de ningún modo la evolución de la España moderna, y entonces consiguen hacerse con el poder en el PSOE, y pese a su poca militancia, con una gran capacidad de imagen y con el apoyo de la socialdemocracia europea, logran formar un partido potente que va a presentarse a las elecciones con una ramificación que encabeza el Tierno Galván, que de alguna manera supone una división, con el Partido Comunista de España, que presume que va a obtener incluso un resultado muy superior al de los socialistas, y frente a ellos solo está Fraga, que ha sido madrugador, que ha agrupado en una llamada Alianza Popular a lo que él pretende representar, que es el franquismo sociológico, que considera mayoritario y considera que le puede seguir, y entonces lo que hace Suárez es aterrizar sobre un minúsculo partido que se llama Centro Democrático, que tenía como jefe a Areilza. Inmediatamente ofrece a algunos otros partidos minúsculos, un partido liberal, que cabían en un taxi, decían en la época, Fernández Ordóñez, Camuñas, etcétera, Garrigues, y monta la Unión del Centro Democrático. La Unión del Centro Democrático no tiene ni siquiera elementos suficientes para hacer listas. Y ahí es donde aparece otro Alcalá, y no que soy modestamente, soy yo, al que estoy en esos momentos trabajando en Cointra, que soy director de personal, que he tenido que precisamente por la función de recursos humanos y dentro de las estructuras sindicales empresariales de la época, soy llamado a, de alguna manera, arbitrar en algunos conflictos fuertes de la época, Fiesta, Roca, la Seda de Barcelona, en un momento en el que los sindicatos clandestinos salen con gran fuerza, comisiones, la UGT apenas existía, pero tiene también en marcha de su herencia histórica, y entonces participo en algunos arbitrajes y me llama Rosón, que es gobernador de Madrid, gobernador civil de Madrid entonces, y me llama y me dice, oye, estamos interesados en conseguir que personas vinculadas a la sociedad civil, etcétera, apoyen a Suárez si así lo estiman, y te brindamos la oportunidad de participar en la Unión del Centro Democrático, si lo deseas, nos gustaría mucho, etcétera. Suárez me recibe, me quedo enamorado, porque es un gran seductor, y efectivamente participo en las primeras elecciones, voy en la candidatura de UCD, y UCD gana las elecciones con un 34,4, es decir, no tiene mayoría. AP en esos momentos tiene el 8,2 y el Partido Socialista tiene en esos momentos el 30. Hay un empate técnico, porque la suma de PSOE, igual que ahora, la suma de PSOE más el PSP de Tierno Galván más el PC son 45, y la suma de UCD más AP son 45. El resto son los nacionalismos. Por tanto, el que tiene 45, si va junto, consigue mayoría parlamentaria, porque la ley DON favorece de alguna manera la unidad en las circunscripciones pequeñas. Madrid no importa, porque reparte 32 o 33 diputados, Barcelona le pasa igual, pero en una provincia de 3, el que saque un voto más se lleva 2. Bueno, y de esa manera participé en la transición,
la viví con intensidad. En el año 1980 incluso formé parte del partido con cierto protagonismo, porque me eligieron presidente de UC de Madrid. Mantenía relación fluida con el gabinete de Suárez. Viví, como la mayoría de todos vosotros que tenéis edad, el año horrible que significaba los atentados de ETA. Quiero recordar que en el año 1980 ETA mató a 98 personas y secuestró a 22. Suárez estaba absolutamente superado. En esa fase en el año 1980 el ejército era víctima básicamente de los atentados de ETA, eran militares. En definitiva, no se había asimilado la situación en la evolución democrática formal, con una presión tan tremenda del terrorismo etarra, con la presión de la izquierda, que quería el poder, como es lógico en la dinámica democrática, y entonces Suárez empezó a sufrir una presión tremenda, al punto de que a finales de 1980 Suárez dimite y hace un discurso en el que dice que no quiere que la democracia sea un episodio en la historia de España y que por tanto él dimite. Y a partir del momento eso significó ya la muerte de la UCD en el proceso que siguió. ¿Por qué dimite Suárez? En aquel momento los que habían votado la UCD, algunos de los que votaron la UCD y que retiraron su apoyo y se pasaron luego ya a la opción que desde 1982 representó Fraga con Alianza Popular y luego Coalición Democrática, nunca entendieron por qué se había producido la dimisión de Suárez. Los que estábamos en su entorno y en aquel momento le preguntábamos, nos decía que no era posible que él continuara. La indagación, el conocimiento de circunstancias, hechos y relaciones dejan claramente de manifiesto que Adolfo Suárez dimitió porque Juan Carlos, el rey, en aquel momento ya no quiso sostenerlo. No quiso sostenerlo. Es verdad que el rey no le obligó a irse, pero Armada, el hombre que llevaba la representación de Juan Carlos y que era su asesor áulico y que vivía con él intensamente toda la peripecia política y que tenía una gran ambición y que llegó incluso, como luego se probó tras el golpe de Tejero, había estado fraguando básicamente un golpe tipo 18 Brumario. Es decir, si el 18 Brumario lo explico en el libro remontándome al momento de la Revolución Francesa en que Napoleón toma el poder, porque es una jornada absolutamente estelar en la historia de la humanidad, cómo se consigue el poder y cómo se desarrollan los acontecimientos para posibilitar que el poder pase de unas manos a otras, sin que haya habido una guerra civil ni haya habido una imposición militar. Armada quería eso. Armada quería que una vez que Suárez dimitiera, el poder pudiera pasar a sus manos como consecuencia de una convergencia de intereses a la que no era ajeno el Partido Socialista y la oposición en general, que veían que era una manera de desembarazarse de Suárez. Se le había hecho una moción de censura, Felipe había salido reforzado, y todo esto lo irrumpió de manera brutal Tejero, que se estaba fraguando un golpe de salón por parte de Armada y determinadas fuerzas económicas y políticas. Tejero tiró por la calle del medio, presentándose con guardias civiles en el Congreso, el grito de todos al suelo, los tiros al techo y todo lo que allí se generó el 23 de febrero de 1981, pero en eso Suárez ya estaba dimitido. Suárez ya en 1981, cuando entra Tejero en el Congreso, lo que se estaba dirimiendo era la votación para elegir a Leopoldo Calvo Sotelo, presidente. En la primera votación fue interrumpida por Tejero y en la segunda votación, ya una vez que el golpe fracasó, por fortuna, en ese caso también, gracias a la toma de postura clara que tuvo el rey Juan Carlos, que
según algunos autores, y Pilar Urbano, que escribió un libro al respecto y tal, pues pudo mostrarse, pudo oír demasiado armada y no manifestar con la suficiente fuerza el apoyo decidido a Suárez cuando estaba. Pero claro, no lo podía hacer tampoco, porque el problema que tenía la UCD y Suárez en concreto tuvo que vivir, aparte de la presión de la oposición lógica, que se había manifestado una moción de censura de Felipe, que se sabía que no iba a triunfar, pero que fue suficiente para mostrar que Felipe era un gran orador, un potencial presidente de gobierno, y que Suárez de alguna manera estaba ya derrumbado. Pero es que además, dentro de la UCD, los varones, los llamados varones, diseñaron también una pequeña conspiración para sustituirle. Y ahí estaban enfrascados pues todos, el problema de la pulsión del poder. Es decir, todos quieren, quítate tú para que me ponga yo. Y ahí estaba pues Joaquín Garrigues, estaba Francisco Fernández Ordóñez, estaba Martín Villa, estaba incluso pues algunos de sus más fieles colaboradores. En definitiva, Suárez no pudo seguir y su salida de la política de UCD significó el desmoronamiento del centro. Luego hubo un intento de recuperación a través del CDS, pero el hecho cierto es que en ese momento se produce básicamente el cambio, un cambio necesario en la transición española, que fue en las elecciones de 1982, en que, superado ya el golpe de Estado, Felipe González consiguió el triunfo más clamoroso de la historia de nuestra democracia, porque obtuvo 202 diputados, cuando la mayoría son 176 y nadie lo ha conseguido posteriormente. Y el centro había quedado derrumbado, la UCD sacaba muy pocos diputados, Suárez sacó su propio escaño con el de Agustín Rodríguez Sagún en el recién inventado CDS, y Manuel Fraga quedó consagrado como jefe de la oposición con 107 diputados. Con esto hemos terminado, por tanto, también este capítulo dedicado a la vida efímera de la UCD, que constituía el segundo contenido del libro. Y nos queda tiempo para entrar en el análisis del tercer tema referido a China. China, la gran potencia, segunda potencia hoy del mundo, camino de ser la primera y transformadora básicamente del orden mundial. China hasta 1920, terminada la Primera Guerra Mundial, China no existía como nación. Era una serie de territorios fragmentados, de muy poca capacidad política, de muy poca capacidad industrial, de muy poca capacidad económica, en la que se ha ido desarrollando un nacionalismo como concepción, como idea, frente al colonialismo que había estado básicamente dirigiéndola, porque en China había influencia inglesa sobre todo, posesiones territoriales importantes, el control y el dominio de la producción, en esencia, también una parte territorial era controlada y dominada por Francia, otra parte por Alemania. Y cuando empieza a desarrollarse un movimiento nacionalista potente es a primeros del siglo, después de la Primera Guerra Mundial, y el hombre clave de esa época se llama Chiang Kai-shek. Es un general, es un hombre fuerte, es un hombre potente, pero tiene un rival que aparece, que va a aparecer de inmediato, y es que, claro, con el triunfo tras la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, quien ha adquirido ya relevancia y fuerza en el mundo, una fuerza imparable, es la Rusia de Stalin. Y la Rusia de Stalin, que tiene la creencia de que el comunismo va a terminar dominando Europa, es el momento más intenso del desarrollo de la ideología, los libros de Marx Engels, a los que dedico
mucho análisis y muy detenida atención en su vertiente básicamente económica, pero también en su vertiente cuasi religiosa, porque el marxismo es una religión sustitutoria. El cristianismo decae a partir del siglo XIX y entonces hay una religión sustitutoria que lo que quiere, ha dicho Marx, la religión es el opio del pueblo, pero yo te doy otra religión. No tienes que esperar a la gloria para ser feliz, como te dice el cristianismo, porque la gloria la puedes encontrar en la propia tierra si tú te haces el dueño de lo que la burguesía ha ido construyendo a lo largo de su existencia. La burguesía es tu enemigo y el proletariado básicamente es que va a hacer la revolución. Es un mecanismo y una construcción histórica que tiene mucho interés, pero vamos a ver qué efecto tiene sobre China. Y el efecto que tiene sobre China, fijaros lo que significa la pulsión del poder en un hombre. En el año 1920 y pocos, el Comintern, que es la unión del comunismo internacional que está en Moscú y que básicamente es quien está influenciando y quien va a apoyar a los partidos comunistas, dice: daré dinero a China, mandan un emisario y dice: a ver cómo va allí la construcción del comunismo, ya hay algunos conatos, y en Shanghái a Mao, y en un momento el comité dice: prestaremos apoyo fundamental a quien consiga los primeros 40 afiliados del Partido Comunista Chino. Y los consigue Mao en Shanghái 40, los 40. Y esos 40 empiezan a recibir apoyo comunista. Y a partir de ahí, Mao empieza a consolidar su liderazgo. En 1934, quien controla y quien domina China es el nacionalismo de Chiang Kai-shek. Mao tiene muy pocos seguidores, tantos que cuando empieza la represión de los nacionalistas de Chiang Kai-shek sobre los comunistas, sobre los rescoldos que se han ido formando aquí y allá de comunistas, los agrupa Mao y dice: tenemos que huir, tenemos que escapar y tenemos que irnos hacia el norte, donde por las montañas, lo abrupto del territorio, el poco desarrollo, etcétera, podemos configurar nuestra fuerza futura. Y entonces inicia lo que se ha dado en llamar, míticamente es el gran hito del comunismo chino, la Gran Marcha, la Larga Marcha. La Larga Marcha la inician y ahí se muestra además la capacidad estratégica de Mao, porque con sus 84.000 hombres mal armados tiene que atravesar una gran parte del territorio chino para ir hasta el norte, cuando realmente está perseguido por todas las fuerzas que Chiang Kai-shek es capaz de poner en marcha para controlarle y para exterminarle. Cuando termina la Larga Marcha, de los 86.000 que la iniciaron, llegan vivos aproximadamente 8.600, 10%. El 10% es el que sobrevive, y con ese 10% Mao empieza a organizar el crecimiento sobre la base, teniendo en cuenta la gran pobreza china, teniendo en cuenta el abandono secular, teniendo en cuenta que los campesinos viven de una manera dramática. Es cuando Mao, siguiendo la doctrina marxista y aprovechando el mito de que la felicidad terrena es consecuencia de las decisiones que uno toma, pues dice que los campesinos pueden apropiarse del terreno, de los terrenos de los propietarios, que son los dueños de su propio destino, que el comunismo les dará todo lo necesario para su propia felicidad, y como consecuencia de ello empieza a crecer como una mancha de aceite. A su vez, Chiang Kai-shek, que está en el poder, es un poder estrictamente militar, no tiene conexión con la sociedad de su tiempo, no es popular en ningún modo, porque por donde pasan, de alguna manera, hacen patente su fuerza y su capacidad destructora, expropian a los campesinos, cogen el ganado, etcétera, etcétera. Y entonces, este movimiento revolucionario que Mao logra en marcha
va imponiéndose poco a poco. Chiang Kai-shek huye a Taiwán, a la actual Taiwán, que es la China nacionalista, que queda ahí como un pequeño enclave, es una isla. China hoy considera que es territorio propio, pero Taiwán, con el apoyo de Estados Unidos, de alguna manera, y con su propio desarrollo, pues se mantiene ahí con independencia, pero sin levantar la cabeza, y Mao se ha hecho el dueño de China. Aún tiene que superar el episodio de la guerra, terminó la guerra mundial. China ha vivido una invasión japonesa terrible, muy destructora, en la que Mao además ha buscado una alianza con Chiang Kai-shek y con el nacionalismo chino sin desgaste. Simplemente dice, todo lo que vaya contra los japoneses es bueno para todos, pero que combatan contra los japoneses básicamente los ejércitos de Chiang Kai-shek. Y como consecuencia de ello, en un determinado momento, cuando ya Chiang Kai-shek abandona China, en el año 1900, creo que fue en el año 1949, por ahí, Mao entra en la plaza de la Paz Celestial, que es el nombre de la gran plaza de Tiananmen actual, de Tiananmen, y se hace con China, es el amo de China. Y entonces decide imponer el socialismo a forciori. Dice, aquí, en estos momentos todo se colectiviza, no hay terreno, nadie es propietario de su propio terreno y todos tienen que trabajar para el común. Claro, los campesinos, en principio, y estos son palabras literales de algunos de los libros que se han dedicado a estudiar el tema chino en profundidad, veían al socialismo como comer del gran cazo. Todo para todos, el que no tenía nada, pues perfecto. Pero claro, cuando se agotaba lo que entraba en el gran cazo, que básicamente era lo expropiado a los ricos, y entonces había que pasar al escalón siguiente, ya nadie quería poner en común lo propio. Y los que tenían una res, un carnero, un cordero, lo que fuera, preferían un cerdo, preferían sacrificar el animal antes que entregarlo al común. Entonces la escasez se extendió y la reacción campesina pues fue que cada uno tenía que cultivar por libre porque si no se morían de hambre. Y de hecho se murieron de hambre del orden de 10 o 15 millones de chinos en ese periodo de Mao. Tanto que los intelectuales empezaron a poner en cuestión si las medidas que estaba adoptando Mao eran correctas. Y entonces Mao se inventaba campañas. Entonces, primera campaña que se inventa Mao, la campaña de las 100 flores. La frase con la que lo anuncia es: dejemos que 100 flores florezcan, que 100 escuelas compitan. No nos preocupe, que todos hablen, que todos debatan. No hay límites para esa libertad de pensamiento. Pero Mao, en su entorno, lo que estaba desarrollando era una idea mucho más penetrante. Y además lo mostró en otra de sus metáforas. Que 100 flores florezcan y luego por lo bajine. Así podremos ver qué hierbas malas crecen y que hay que arrancar. Y así ocurrió. Es decir, la campaña de 100 flores puso en evidencia muchas críticas al sistema. Pero una vez que los principales líderes de la intelectualidad de la época se manifestaron, empezó la Gran Represión. Y la Gran Represión se manifestó en imponer la colectividad forzosa y suprimir y mandar a campos de reeducación a todos los que de alguna manera se opusieron del ámbito y del campo intelectual. Claro, Mao no quería aceptar que aquello era un gran error, porque habían muerto 15 millones, pero además es que, aparte de la mortandad por hambrunas que se habían producido en un país de 500 millones de habitantes en esa época, habían dejado de nacer muchos niños, porque claro, las mujeres no podían alimentarlos. Se calcula por algunos de los analistas de la época que
hubo aproximadamente en términos de casi 20 millones menos de nacimientos en una década. Por la colectivización forzosa. Y la colectivización forzosa estaba impuesta por voluntad estricta de Mao. Hubo un momento en que Mao, abrumado en parte por las tensiones que había vivido después de la campaña de las 100 flores, del gran salto adelante, que fue también otro de los movimientos en los que embarcó al país, hubo un momento en que se retiró y estuvo 4 o 5 meses, había delegado la función del gobierno en sus ministros, en su equipo, y él se retiró. Entonces uno de sus ministros, observó en uno de los recorridos que hizo por China, observó que había muchos campesinos chinos que habían empezado a labrar y a cultivar los territorios. La inmensidad de China permitía que hubiera muchos territorios yermos y muchos territorios descuidados, porque la colectivización no había estimulado ni había capacitado el desarrollo agrícola necesario. Y entonces este hombre, en un determinado momento, sus observaciones las transmitió a un consejo de ministros en el que estaba el que va a merecer luego nuestro análisis especial, que es el gran reformador, que es el padre de la China moderna, que es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping procedía de una región en la que había un proverbio que él, cuando escuchó al ministro que le daba la buena nueva, oye, que los campesinos están cultivando por sí mismos, toman iniciativa, están encontrando territorios concretos y los ponen a producir, y hemos encontrado ya determinados pueblos, determinadas zonas en las que se autoabastecen. Y entonces dice Deng Xiaoping, pues se lo voy a decir a Mao, porque, como dicen en mi tierra, no importa si el gato es negro o blanco, si caza razones es un buen gato. Esa es la frase de Deng Xiaoping, el refrán de su tierra. Y se lo dicen a Mao, que ya ha vuelto, que ya está tal, y Mao les dice: los campesinos desean libertad, sí, ya lo sé, pero nosotros queremos el socialismo. Y de eso no vamos a apartarnos. Dicen sus biógrafos. Lo dijo en un susurro, pero bastó, porque añadió de forma áspera: no hay que obedecer a la masa. Deng Xiaoping se cayó, el gobierno se achantó, y es el momento en el que se produce la siguiente fase en la China de Mao, que es la revolución cultural. La revolución cultural es un intento de Mao para que se afiance el comunismo en su versión más ortodoxa. Y eso significa que como había ocurrido con el gato blanco, gato negro, cualquier signo de derechización, él considera que derechización es todo lo que facilite la libertad de iniciativa en alguien, eso hay que extirparlo. Entonces impulsa la revolución cultural y utiliza a los estudiantes. Los estudiantes además se encuentran con que les otorga el poder de decidir, y claro, inmediatamente pues acusan a los profesores que les son antipáticos, los acusan de desviacionismos, les hacen desfilar con carteles colgados en las universidades, les insultan, algunos les cuelgan carteles en el cuello, les tiznan la cara, que es una cosa que fastidia mucho a los chinos. Y entonces, claro, cuando las protestas sigan a Mao se despacha siempre con epigramas de su libro rojo: confiad en la masa, desechad vuestros miedos y no temáis a los disturbios. Dice, pero claro, a todo esto ha habido suicidios, dice el escritor Lao Tse, autor de La Casa del Té, que era una obra de referencia, pues recibió una paliza en la universidad y tal fue su vergüenza que se suicidó. La ola de la Revolución Rusa alcanzó a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, el hombre del gato blanco, gato negro, se le manda a ser reeducado en una fábrica. Y en esa fábrica tiene que estar 3 años limpiando tornillos.
pero es un hombre astuto, es un hombre, bueno, tiene la disciplina y el espíritu de resistencia que les caracteriza, y aguanta. Y como aguanta con humildad y tal, pues de nuevo le recuperan, y como es muy listo, es una gran cabeza, un hombre inteligentísimo, un gran conocimiento de economía, era consciente Mao del tema, incluso alguna vez lo apunta. Deng Xiaoping es recuperado para el gobierno. Se le da un cargo importante y un cargo poderoso, un cargo que le permite viajar y tal. Y Deng Xiaoping empieza a nombrar gente, a conseguir hacerse aliados propios, porque tiene un enemigo virtual, aparte de Mao, que ya está en la decrepitud y que de alguna manera no le tiene por enemigo, simplemente le ha hecho reeducarse, pero dice, bueno, si Deng sabe de economía y además ser leal o tal, cuando le atacan. ¿Y quién ataca a Mao? Básicamente la mujer de Mao. Una mujer que no ejerce como tal, que ya no es su concubina, pero fue mujer de Mao. Y esa tiene una fuerte pulsión del poder, quiere ser la sucesora real, y tiene además 3 miembros a su alrededor que la siguen, que son sus baluartes más concretos. Es la llamada Banda de los Cuatro. Una banda de los 4 que cuando muere en 1976, muere Mao, la banda de los 4 da un golpe de fuerza y quiere hacerse con el poder. Pero la banda de los 4 había cometido un error, y es que el sucesor formal, dentro de lo que es la nomenclatura, lo habían despreciado. Y este hombre, quiero recordar, tengo su nombre por ahí apuntado, Wu Fen, un nombre clave de la época. Wu Fen es el hombre al que, por sucesión natural, le toca ejercer el poder. Y a este hombre lo ha ninguneado la banda de los 4, y bien asesorado en un determinado momento, los pilla por sorpresa y los detiene a los 4 y los mete en la cárcel. Se quedan en la cárcel y de por vida. Ya la mujer de Deng Xiaoping salió en 1991 y se suicidó además. La mujer se llamaba Xiang Qing, se suicidó nada más salir de la cárcel, que la sacaron en 1991 y la habían encerrado en 1976. Quiero decirse que se pasó una gran temporada y los otros 2 fueron fusilados y el otro estuvo también en la cárcel largo tiempo. Por tanto, la banda de los 4 desaparece, y quien emerge entonces como líder es Deng Xiaoping, porque todos aquellos a los que él había colocado y que además le tenían por un hombre esencial, pues consiguen darle el poder. Y entonces decide reformar radicalmente el modelo. Él es un hombre consciente, es un hombre muy inteligente. En un determinado momento dice, solamente cuando reconozcamos nuestro atraso podremos progresar. Esa es su máxima. Ya forma su propio gobierno, y cuando reconozcamos que estamos atrasados es cuando empecemos a programar. Y si no sabemos de economía, tenemos que aprender economía e invitar aquí a premios Nobel de Economía y que nos den sus propios consejos. Por otra parte, tienen a Hong Kong al lado y por tanto observan su enorme desarrollo capitalista, y entonces en un determinado momento crea su otra frase famosa, que es perfectamente posible que en este país nuestro convivan 2 sistemas. Por tanto, nuestro lema de ahora en adelante es un país, 2 sistemas. Y por tanto, y el segundo elemento que añade para ese progreso que él desea, reformándolo con su concepto de gato blanco, gato negro, en una entrevista que tuvo con Felipe González, Felipe González vino recordando esa frase que le impresionó, porque era poco conocida aquí, gato blanco o gato negro, no importa, lo que importa es que cace ratones, y en ese caso es un buen gato. Y para remacharlo, Deng Xiaoping, en un discurso que pronuncia en 1992, por primera vez dice, literalmente en el contexto de su discurso, es bueno enriquecerse. Por tanto, tenemos que hacer convivir la clase capitalista con nuestro sistema
de poder único, de poder concreto. En 1900, estamos hablando de 1992, en ese tiempo tenía alguna diapositiva, no, ya no importa, no quiero producir más trastornos. En ese momento se está fraguando, como sabéis, la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cae y con eso el mundo comunista se desmorona en Europa. Es más, como consecuencia de la caída del muro de Berlín, hay un intento conato de extensión del fenómeno que se ha producido a China. Lo podéis ver en internet poniendo el hombre del tanque. Yo lo tenía en una diapositiva, luego si podemos recuperar las cuando pasemos al coloquio, en el que se ve a un chino en la plaza de Tiananmen, en la que hay 4 tanques que van a hacerse con el control total, y se pone delante de los tanques y claro, el tanquista no quiere matarlo y detiene a los tanques. Ese momento es simbólico y tiene una gran importancia en el desarrollo chino. Acaba con la posibilidad que ha abierto el muro de Berlín en 1989 con su caída, porque la represión que se genera en China a continuación es radical. Ahí no hay cifras, todo está oculto. Hay quien habla de docenas de miles de víctimas de represión, hay quien habla de los líderes concretos que la encabezaron, pero el hecho cierto es que a partir de ahí el Partido Comunista Chino toma conciencia de que no va a perder el poder y de que China puede ser una gran potencia mientras el partido mantenga en el poder. En China hay en estos momentos, sabemos, 1.300 millones de habitantes, pero el Partido Comunista, que es de alguna manera quien gestiona y administra el poder, tiene unos 90 millones. ¿Quién quiere ser alguien en China? Se hace el partido. Y además el partido en un determinado momento acepta que haya millonarios que sean miembros del partido. A partir durante el mandato de Nixon en Estados Unidos considera que es necesario abrir las puertas al mundo, a China. Hacen viajar a Deng Xiaoping, reciben a Deng Xiaoping en los Estados Unidos, les cautiva porque con su inteligencia. Y básicamente, para terminar de perfilar, puesto que debo acabar en unos minutos, cómo está estructurado el partido. El partido es como Dios. El Partido Comunista Chino se dice de él es como Dios, está en todas partes aunque no se le ve. El poder del aparato político se ejerce en nombre del pueblo chino. Todo lo que hace el partido lo hace en nombre del pueblo chino. Su máxima primera es que al partido le corresponde dirigir al pueblo. Tiene una estructura gigantesca y un politburó que forman 25 líderes, esos 90 millones de afiliados, y ellos dirigen la vida de los más de 1.000 y pico millones de chinos. La reforma básica de Deng Xiaoping, que siguen quienes le han sucedido, nace de la aceptación por parte del sistema de que se pueden hacer ricos y que es bueno ser millonario. Y hay una anécdota que cuentan, porque es una anécdota que significa, sin embargo, un momento delicioso en el comportamiento humano. Es decir, el primer millonario que se hace en China es un tío que tiene el apodo de tonto. En chino es como el tonto. Y que los chinos son muy acostumbrados a comer pipas, sacos de pipas, y entonces él decide embolsarlas en sacos pequeñitos y venderlos. Y se hace rico. Y entonces los jefes del partido en el pueblo informan a Pekín y dicen, oye, este negocio lo tenemos que cerrar porque está haciendo rico a Dian, que es el nombre del empresario, del tonto.
Y en lugar de darles la respuesta afirmativa, el partido de Pekín les contesta con otra pregunta que les deja descuadrados. Dice, ¿de verdad les preocupa a ustedes que Pipas el tonto pueda perjudicar al socialismo? Y claro, el partido no se atreve ya a decir que sí. Y a partir de ese momento se van abriendo las cuestiones, ese hito se señala como y se van haciendo y van surgiendo los ricos. ¿Pero cómo surgen los ricos? En gran medida con unos procesos de corrupción tremendos. Lo que pasa es que el partido trata la corrupción de manera determinante. Es decir, en un determinado momento hay las reformas tienen también que afectar a un hecho trascendente que había generado unos conflictos y unos incidentes que narro en el libro dramáticos, que es cuando solo había un libro, cuando solo se podía tener un hijo. A partir del 2015 ya se pueden tener 2 hijos en China. Pero claro, ha habido gente que se ha hecho rica haciendo comisiones, pactando con el capitalismo externo para crear los temas, y de ahí surge una corrupción concreta que da lugar a que sean muertos, ¿verdad? El caso más escandaloso y con el que concluyo la fase esta última es el de los bebés de cabeza gorda. En el año 2004, como consecuencia de la corrupción, empiezan a expedir en grandes centros de distribución en China leche en polvo adulterada, que hacen ricos a los organizadores de la distribución, pero que producen docenas de muertos. Pero aparte de producir docenas de muertos, da lugar a que las mujeres embarazadas que han tomado esa leche tengan niños a los que les crece de manera anormal la cabeza. Son los llamados bebés de cabeza gorda. La cabeza se les dilata y el cuerpo mengúa. La leche no tenía propiedades nutritivas. El gobierno actuó con severidad, pero impuso el silencio más absoluto, porque no estaba China dispuesta a sufrir desprestigio en el mundo. Estamos hablando también estaban las Olimpiadas de por medio, etc. A partir de ahí, casi todos los casos de corrupción que se han dado han terminado en 4 o 5 casos llamativos con el ahorcamiento del causante inmediato. Ha habido 2 o 3 casos concretos de personajes vinculados al régimen y a la cúpula comunista en el que se han resuelto de otra forma, pero o con degradaciones o con condenas de prisión. Pero lo que sí es una constante, y por eso yo me he atrevido a decir en la formulación de la charla que podría ser un antecedente de lo que ha ocurrido con el COVID-19, todos los hechos que se han producido, y hay una ristra importante y significativa de casos de corrupción que han afectado a las personas, en el caso concreto de los bebés de cabeza gorda, de manera dramática y muy extensa, se han silenciado. Se han silenciado. Solo a partir de pequeños escapes, fisuras, o siempre de una manera muy posterior, el gobierno chino es transparente. Hay que tener en cuenta que el sistema tiene la cautela sagrada de preservarse y por tanto no van a aceptar una cesión de poder. No es fácil que China adopte procesos transformadores hacia la democracia, porque además, y con esto concluyo, el capitalismo está experimentando su propia decadencia a base del enriquecimiento chino, con
como consecuencia de la fórmula deslocalizadora que muchísimas fábricas y muchísimas empresas han adoptado. Es decir, en Alcalá mismo hemos tenido ejemplos concretos. Roca era una empresa que llegó a tener 1.800 trabajadores en los años 70, 80, y que cada trabajador por aquel tiempo tenía una retribución que, equiparada con el presente, superaría los 1.000 y pico euros. Un trabajador de base, un especialista, me acuerdo yo, esencialmente, de que algunos de los jubilados de Roca pues están por encima de los 1.100, 1.200 euros, de los profesionales de oficio, oficiales y demás, y sin embargo, las fábricas se trasladan básicamente y se deslocalizan de manera tal a un país comunista donde el trabajador está cobrando 200 o 300 euros al cambio. Por tanto, el paraíso de Marx dio lugar a que grandes espacios del planeta controlados y dominados por el sistema comunista, pues hubieran creado un modelo económico en el que ha proliferado un modo de esclavitud que ahora se manifiesta y atrae al capitalismo mundial para convertir a China en la gran fábrica del mundo. Y en estos momentos ha superado ya a Alemania y a Inglaterra con creces en el ranking de los países más potentes y se está acercando a Estados Unidos. Y esa es la realidad del presente y a la que le he dedicado atención en el colofón del libro, con un epílogo que también habla de cómo se pueden mirar las tendencias que nos esperan. El poder, y con esto termino, el poder necesita contrapoderes. Mi conclusión básica después de esta enorme indagación es que al poder se puede llegar incluso por procedimientos democráticos. Caso de Hitler. Hitler es elegido a partir de una votación, igual que Mussolini en su momento. Y sin embargo llevaron a la catástrofe a sus pueblos y generaron una guerra mundial que ha producido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, desde ese punto de vista, todo ejercicio del poder sin contrapoderes y sin sensibilidad, por tanto, en las sociedades democráticas, sin sensibilidad en la población, para poder participar y para poder actuar en política y no olvidarse ni no dejarse del tema, es siempre una medida precautoria. Tenemos ejemplos concretos y el panorama mundial, todos los rasgos de inquietud que ofrecen nacen básicamente de la forma en que puede ser ejercido el poder por quien lo conquista, por quien lo logra. Así pues, muchas gracias por haberme escuchado durante un tiempo que se ha prolongado ya casi hora y media. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, con gusto contestaré siempre que Elisa nos permita. Sí, aquí estoy. Abel, muchísimas gracias. Eres un hombre con recursos, lo has demostrado porque, bueno, te ha fallado las imágenes, pero no obstante has seguido con tu conferencia y además estupendamente. Felicidades por el... Me voy a poner contigo aquí en pantalla y así ya nos vemos, estamos los dos. Ya te hago compañía. Bueno, dos cosas. Una, vamos a abrir el turno de preguntas en estos minutos que nos quedan y para que podáis hacerle las preguntas que queráis. Abel está ahí dispuesto. Abel, mientras van preguntando, ya sabéis, bueno, que tenéis que levantar la mano. Os he mandado un mensaje por chat, que las preguntas se hacen a través de la mano, tocáis en la mano y ya aparece reflejada que queréis hacer preguntas, o bien a través del chat, las preguntas que queráis hacerle a Abel, pues yo encantada se las traspaso y él ya las contesta de voz. Bueno, mientras estáis haciendo las preguntas que queráis transmitirle o preguntarle a Abel, yo por mi parte pues quiero decir dos cosas. Una, pedirle a Abel disculpas en este caso, porque hemos puesto uno de tus apellidos mal, Abel. Eres Abel Cádiz Ruiz y te hemos puesto Díaz.
¿eh? Entonces tú seguramente que estabas muy metido no te has dado cuenta de este dato, pero te pedimos disculpas. Sí, sí, lo veo en la esquina de la izquierda. Sí, Bueno, vale. no hemos querido toquetear nada, más que nada, porque como fallaban las imágenes, digo, no vaya a ser que falle también el nombre. Bueno, si os dais cuenta, yo no me llamo Juan Fernández Torrón como aparece en mi esquina. O sea, me llamo Elisa Nuez Patiño y bueno, en este caso estamos los dos un poquito así ya acompañados. Bueno, esto por una parte, mientras he visto que ya hay alguna pregunta ya preparada, pero os quiero comentar una cosa muy importante también. Este libro, Abel, a mí me encantaría, porque yo sé que tienes un ayudante, una ayudanta, que podría traer hacia ti y hacia nuestra cámara el libro, para que veamos cómo es la portada del libro, cómo es ese libro, porque yo voy a transmitir los que deseen hacerse con el libro. Es muy fácil, lo podéis pedir a través de Audema, en este caso, os apuntamos, lo pasamos a Abel y os decimos cómo os lo hacemos llegar. La cosa es que es beneficio para vosotros porque esto se vende a través de Amazon, a través de la Casa del Libro y todos estos sitios, pero pidiéndolo a Audema, desde luego, pues tenéis ahí una rebaja que es bastante buena. Ahí tenéis el libro, a ver, un poquito, acércalo así, un poquito más de frente. Pesa un poquillo, pero bueno, hay unos atriles maravillosos. Es un libro de bibliófilos. Esta es una edición, un capricho, vamos, de la y la vuelta. Tiene, por ejemplo, unas fotografías. Eso, así, muy bien. Tiene 90 ilustraciones absolutamente increíbles. Por tanto, sí, es un libro que llamamos, Abel, es un libro que llamamos de consulta, ¿verdad? Es un libro que puede leerse a tramos concretos. Algunos de los lectores me han dicho que es un auténtico diccionario. Ya hemos recibido, ya tengo, me lo presentó Pepe Bono en Madrid. Y allí fue antes de la pandemia, antes del confinamiento, y eso facilitó que hubo mucha gente, porque había ido a la librería, había puesto allí un expositor y hubo muchos que compraron. Y me han enviado muchos inputs y hay gente que ha leído por tramos el tema, otros han quedado enganchados a cuestiones muy concretas, otros me han preguntado más. Es decir, el que ame los libros y el que tenga biblioteca y el que le guste, sea bibliófilo, le encantará. Y lo que te he dicho a ti y tú estás ahora recordando es que Analiza, que los tiene en CEP, puede llevarlos al tema, y si tú tienes una lista de los que lo quieran, pues yo me gustará, me sentiré honrado en dedicárselo a quienes lo quieran. Exactamente. Todas las peticiones, pues Abel estará encantado de dedicarle este libro. Entonces podéis pedirlo. Sí. Y como tú bien has dicho, en Amazon vale 50, en Diógenes vale 50, en Casa de Libro vale 50, pero Audema lo recibirá sin el margen de librero, que son 35 euros. Entonces os queda un libro de 35 euros, que la verdad es que es una ganga realmente no iba a decir, porque otros a lo mejor ven los libros al peso, pero no, en esta ocasión es toda la información que va dentro de ese libro. O sea que, bueno, ya sabéis, lo pedís a audema19@gmail.com, nosotros hacemos una lista, se la pasamos a Abel para que él vaya firmando con los nombres de cada uno y entonces ya os avisamos de cómo os va a llegar el libro a vosotros. Bueno, dicho esto, tenemos muchas, no hay preguntas en sí, pero sí que hay muchas felicitaciones, Abel. Te voy a pasar además lo que dicen las personas que han estado ahí, varias de ellas. Muchas gracias, ha sido una charla estupenda y muy educativa. Todo ha estado muy bien y claramente expuesto. Muchas gracias y que se repita. Esto es lo que nos están traspasando, pues eso, todas las personas que han estado aquí. Así que bueno, a ver, que estaba mirando a ver si hubiera alguna otra
Ya sabéis que la mano para levantar es para hablar con Abel. Yo sé que aquí estáis muchos amigos de Abel y solo para decirle saludos, Abel, que has estado estupendo, ¿no? O sea, pues nada más que tenéis que levantar la mano y saludarle. Es una pena que Bueno, yo no esté familiarizado con el sistema no te porque preocupes. por ejemplo, las últimas diapositivas he puesto todo el índice porque si queréis, por sugerencia de los que compran el libro, de Lisa misma y tal, que podamos concentrar en algún tema concreto una futura charla, yo estaré encantado siempre. Es decir, lo que me piden Efectivamente, sí, es ha quedado mucho, ha quedado ahí mucho. Abel, tienes muchos personajes, tienes mucha información ahí. Yo te quería preguntar una cosa, porque tú ya has entrado en el tema como historiador, tú ya te has puesto ahí a remover historia y todo esto. Entonces, ¿qué facilidad has tenido para poder hacer este libro? bueno, ahí, o sea, este empeño requería un esfuerzo de indagación muy lento y laborioso. Entonces, claro, he tenido que acudir a mucha bibliografía. Todo el libro, en sus últimas páginas, señala la bibliografía que ha servido de referencia y los autores concretos, porque hay algunos que pueden ser también consultados, sean en Wikipedia o lo que fuera. Todo esto, por ejemplo, es estas páginas. Esas páginas son los libros. Sí, bibliografía, sí. Y hay Muy muchísimos, bien. hay del orden de 200 libros han servido de referencia y hay mucha biografía. Por ejemplo, Catalina de Rusia. Catalina de Rusia es una mujer fascinante. Pues he leído 2 biografías de Catalina de Rusia para sintetizarlas en 15 páginas y hay 3 o 4 mujeres en la historia de las que no sabemos nada que vamos, que serían un modelo absoluto para el poder femenino del siglo XXI, Bueno, porque no, pero ya sabes, Abel, que una es la creadora de la nación rusa, que se llama Olga, y ujú. que luego fue elevada a los altares, habiendo sido una bárbara y habiendo matado a todos los que habían matado a su marido, ella se dedicó a matarlos y los mató bien. Pero luego al convertirse, la iglesia la hizo santa. Y Bueno, la iglesia rusa la tiene como santa. ya nos contarás en otra ocasión cómo a esa señora que mataba a sus maridos la hizo santa la iglesia. Bueno, mira, tengo aquí otras preguntas, más que nada otros mensajes. Muchas gracias y que se repita, nos dice Mari Carmen. Adoración nos dice felicidades. Y bueno, y ahí tienes saludos, Abel, de Rafael Ausejo Prieto. Te Ah, manda un recuerdo. muy bien. Después tenemos otra, Mari Carmen también, nos dice que te hace una pregunta, dice, ¿en cuánto tiempo se puede estimar que la China sobrepase a Estados Unidos? ¿Tienes idea así en un futuro? En lo económico, claro, dice. Algunos auguran que en un par de años. Algunos Ujú. auguran que en un par de años. El efecto COVID, que no se contaba con él, puede acelerar las cosas, porque China, es verdad que China no nos está diciendo seguramente la verdad. Es decir, es inconcebible que, habiendo nacido ahí el COVID, nos digan ahora que apenas tienen 3 o 4 muertos y que la suma de todos los muertos ni siquiera se aproxima a las de cualquier país pequeño de nuestro entorno europeo. Pero la capacidad de desarrollo industrial y la potencia que tienen de crecimiento están creciendo a un nivel acumulativo del 8 o 9% anual, mientras que ahora Occidente se paraliza y Estados Unidos depende de cómo salga de la situación. Algunos, repito, auguran que en un par de años China puede alcanzar a Estados Unidos. Otros, y yo entre ellos, creo que tardará por lo menos una década. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que... Sí, perdón. No, porque no en mano de las 10 grandes empresas mundiales del momento, 8 son americanas. No, sí, sí, ya se ve los que no estamos muy metidos en ello, pero lo estamos viendo, que esto viene zurrando, pero bien. Una cosa os voy a comentar, a ver, me dicen en una pregunta
que si podemos repetir la dirección donde pedir este libro. Entonces volvemos a decir la de Audema, que es la más fácil porque además estará puesta en nuestra página web audema.org, y en lo que hemos puesto de esta conferencia ahí vamos a poner también dónde pedirlo. Pero no obstante, os vuelvo a repetir, es la dirección donde nos lo tenéis que pedir es audema19@gmail.com, audema19 con número, audema19@gmail.com, y entonces nosotros ahí os lo tomaremos nota y se lo pasaremos a Abel para que os vaya firmando el libro, que todos tenemos que ir, y así después cuando venga con otras conferencias le vamos a ir ya preguntando y para que vea que nos lo hemos estudiado y lo hemos leído de pe a pa, esas 800 y pico páginas que tiene. Bueno, Abel, no sé si quieres decir algo más, llegamos ya al final. Nada, muchas gracias a Nada, todos. ha sido, espera, a ver un momentito. Y a ti como tutora, mi agradecimiento y un beso fuerte para todos. Vale, bueno, pues muchas felicitaciones te dicen, te siguen mandando muchas felicitaciones de parte de Juan también, y nada, un abrazo para todos. Abel, muchísimas gracias por haber inaugurado este ciclo de conferencias, de presentaciones de libros, más bien, y ya sabes que quedas emplazado porque nos tienes que hablar de esas maravillosas mujeres que sabes tú tanto de ellas, ¿eh? Bueno, pues nada. Un abrazo a todos y os esperamos en la próxima. Abel, muchísimas gracias de nuevo. Hasta la próxima. Adiós.